Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Excelentísimos representantes de los diferentes estados de la OEA, excelentísimo señor secretario general, muy estimados todos. Así como mi compañero ha expresado su honra a la Pachamama, que muy respetablemente también quiero honrar a mi Señor Jesucristo, quien es el que guía mi camino y a quien también quiero hoy honrar. Nuestra coalición representa no solo las 10 organizaciones, sino a más de 2,000 organizaciones a nivel continental y por lo tanto quisiera que prestaran mucha atención a lo que queremos decirle a todos ustedes, excelentísimos señores. En el marco de esta asamblea queremos resaltar y celebrar el 70º aniversario de la firma de la Carta de la OEA y con ello la creación de esta organización. Es en esta carta donde se contienen los propósitos para los cuales esta organización ha sido fundada, dentro de los cuales destacamos los establecidos por el artículo 2 de la Carta. Como ustedes recordarán, la erradicación de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo y la consolidación de la democracia dentro del principio de no intervención. Esta misma carta, en su artículo número 3, recoge los principios sobre los que la organización está basada. Nos referimos a 2 de ellos. El primero es el siguiente: en el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de derecho internacional. El segundo es la promoción y la consolidación de la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Hoy en día, lamentablemente, estos propósitos y principios que dieron origen a esta noble organización parecieran haber quedado en el olvido. Y en su lugar se han enfocado los esfuerzos en la imposición de posiciones ideológicas que tienen poco que ver con el compromiso que los países adquirieron y que en definitiva no son las prioridades, las necesidades ni las verdaderas amenazas a la democracia y al Estado de Derecho que nuestra región enfrenta. Más grave aún es el actuar de las instituciones que forman parte de esta organización. Nos referimos, en primer lugar, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, a través de sus interpretaciones, avanza en la creación de nuevas obligaciones para los estados, sin que estos hayan dado su consentimiento, amenazando así el Estado de Derecho. Actualmente, la Corte intenta crear nuevas obligaciones a través de opiniones consultivas. La más reciente, la opinión consultiva para Costa Rica, la número OC 2417. En la misma se extralimita en su competencia y pretende imponer obligaciones incluso a aquellos estados que no han aceptado su jurisdicción, traspasando su mandato y violentando la independencia de los pueblos. Es notorio cómo en los últimos años la Corte ha cambiado sus pronunciamientos, alejándose del Pacto de San José y de las normas de derecho internacional público, a los que está realmente llamada a defender. En lugar de eso, las ha cambiado por ideologías progresistas no contenidas en estas normas ni representativas de los Estados miembros. Más grave aún, se ha extralimitado en sus competencias y se ha atrevido a legislar. Sí, se ha sentado en la curul de los congresistas de nuestros países y con ello también ha violentado el principio de no intervención y de soberanía nacional. Debemos recordar que la imposición es antónimo de democracia. Repito, debemos recordar que imposición es antónimo de democracia. Lamentamos este actuar de la Corte, pues le resta credibilidad,
frente a los países signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos, al emitir opiniones no basadas en normas de derecho internacional y acercarse más a la función de una ONG que a la del órgano judicial serio y competente que es. Igual de preocupante es el actuar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de la Mujer, MINSECBI, quienes a través de sus recomendaciones y bajo el pretexto de la defensa de estos derechos fundamentales han debilitado la democracia y el principio de no intervención al emitir decisiones o recomendaciones que no están basadas en derecho, violentando con ello la estabilidad política y jurídica de Estados miembros. Hacemos un vehemente llamado a nuestros representantes de los distintos países a que defiendan el Estado de Derecho. Es su mandato asegurarse y exigir que estas instituciones actúen en estricto apego al derecho, al marco del derecho establecido en nuestras constituciones y leyes nacionales, elaboradas por nuestros parlamentarios electos, por quienes sí votamos para que nos representen y legislen por nosotros, y no por un grupo de comisionados o 7 jueces, algunos de los cuales alarmante y lamentablemente tienen aún procesos judiciales abiertos y pendientes en sus países de origen. Legislar, en lugar de simplemente interpretar, se sale de las funciones de esas instituciones y de la idea para la cual se creó esta noble organización. Termino con esto. Este año que festejamos el 70º aniversario de la OEA, no nos olvidemos de la piedra angular, la cual colocamos hace 70 años. No permitamos que el mismo sistema que crearon y se dieron los estados sea el que los atropelle. Retomemos el fiel cumplimiento de las obligaciones de los tratados. Retomemos la promoción y consolidación de la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Finalmente, retomemos. Me falta la última frase, si me permite. Por favor, concluya. Si es tan Retomemos. amable. Gracias, señor. Concluya, por favor. Una última frase, gracias. Muy amable. Retomemos más que nunca, como es nuestro deber, la defensa de la soberanía, de la independencia y del Estado de Derecho de nuestros nobles pero valientes países americanos. Gracias. Rodrigo Iván Cortés, embajadores, representantes de los distintos Estados miembros, señor secretario, agradecemos la oportunidad para hablar por los que aquí no tienen voz, que son muchos. Para nosotros es un privilegio ser su voz. Celebramos con ustedes el 70 aniversario de la creación de la Organización de los Estados Americanos, recordando la carta en la que ésta se funda, tiene origen y sentido. El artículo 2 establece como uno de los principales propósitos la promoción de la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. El artículo 3 establece como uno de los principios el respeto de la personalidad, soberanía e independencia de los Estados. Ante los enormes retos de la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y los derechos humanos fundamentales, expresamos nuestra enorme preocupación por lo que sucede en esta organización, específicamente por lo que sucede a través de algunos de los órganos que la componen, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos ellos, así como el señor secretario general, se han excedido en sus funciones, ya que han pasado por encima de los acuerdos y del mandato otorgado por los Estados miembros e imponiendo criterios que escapan el marco jurídico que los engloba. No podemos hablar de democracia ni de Estado de Derecho cuando esta organización no ha respetado la voluntad de los ciudadanos que está delegada y representada por sus legítimos representantes, es decir, sus parlamentarios. Exigimos que cese el intento por imponer una agenda que no tiene que ver
con los problemas patentes del continente, como lo son la falta de paz, de libertades fundamentales, de justicia, la inseguridad, el hambre y la pobreza. En derechos humanos, es evidente que sufrimos graves amenazas. Paradójicamente, algunas de ellas provienen de la llamada interpretación evolutiva, al margen de la Carta Universal de Derechos Humanos y de la Convención Americana de Derechos Humanos. La principal amenaza se cierne sobre el derecho a la vida. Aunque el artículo 4 de nuestra Convención hace referencia explícita al derecho a la vida desde el momento de la concepción, algunos estados tratan de eliminar dicho derecho. El asunto es sumamente grave si tenemos en cuenta que sin el respeto a la vida no hay manera ni de exigir ni disfrutar cualquier otro derecho. Durante el último año, la presión internacional sobre Chile, El Salvador, Dominicana, entre otros, ha sido inaceptable. Organizaciones como Amnistía Internacional, Planned Parenthood, Human Rights Watch y instancias como esta y Naciones Unidas han practicado una injerencia ideológica atentatoria del respeto de la soberanía, de la cultura y tradiciones de nuestros países y de la voluntad popular manifestada de manera reiterada. Dichas presiones se han producido también para tratar de imponer agendas ideológicas que pretenden modificar la institución matrimonial, adoctrinar la infancia y censurar a quienes valoran la vida, la familia y las libertades fundamentales. Estas imposiciones suponen una violación de soberanía y ensanchan el déficit democrático. Particularmente grave resulta la respuesta de la Corte Interamericana en el caso Costa Rica. En la opinión y uso de la misma se da una inadecuación de forma y fondo. En la forma porque se pretende una vinculación donde no hay, mucho menos para los países que no formulan la pregunta. En el fondo, porque la orientación sexual y la identidad de género no forman parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que sin embargo sí habla expresamente del hombre y la mujer cuando se refiere al matrimonio. Tergiversar la Convención para hacerla decir lo que no dice no fue el mandato que recibieron los jueces de los estados. Su función es interpretar la Convención, no reinterpretarla para acomodar las posiciones ideológicas ajenas al derecho, la legislación de los países, a las culturas de nuestros pueblos y la voluntad de los ciudadanos. Gracias. Senhores chefes e delegados, representantes aqui dos Estados-membros, me permitam cumprimentar Maurício Hans, que está na mesa, nosso representante brasileiro na Secretaria de Acesso e Direitos da Igualdade, o nosso representante do Brasil aqui na OEA, todos os senhores e senhoras trabalhadores, senhores e senhoras do setor privado e demais atores sociais. Gostaria de usar este momento para falar de desenvolvimento, de projetos, de planos para o desenvolvimento das Américas. Todavia, não se pode falar em desenvolvimento quando um câncer tomou as nossas Américas, chamada corrupção. E eu quero usar esta palavra representando a nação brasileira e pedir perdão a todas as nações das Américas pela corrupção que saiu do Brasil e tomou de assalto a todas as Américas e os países estão sendo contaminados. Em nome do Brasil, eu quero pedir perdão para vocês, mas tenho certeza, a nação brasileira tem reagido a isso e temos mais de 100 pessoas presas, ricos e pobres, empresários e trabalhadores que se meteram na corrupção e estão presos porque a justiça os prendeu. O segundo câncer, que vem como discussão de direitos humanos, mas que vai pegar as nações como uma bomba de retardo, significa ideologia de gênero. Sabe por quê? Porque hoje
se discute como se fosse direitos, mas nós estamos levando a uma situação que é a pior bomba contra a família, porque homem com homem gera criança. Homem com homem não geram crianças. Mulher com mulher não geram crianças. Se falamos de desenvolvimento, estamos falando de uma família básica natural. Homem e mulher e filhos. Não somos contra nenhuma ideologia pessoal, mas pôr a ideologia de gênero como algo natural nos países, como exigência nas escolas, é nós estarmos acabando com a família. E acabando com a família, estamos falando do acabar com o desenvolvimento das nações. E o terceiro câncer, que se instala de uma maneira terrível, é o aborto. Meus amados, estamos cometendo um verdadeiro genocídio, pior do que todas as guerras que se estabeleceram nas Américas. O Brasil, a minha nação, que hoje morre mais gente nas drogas, em um aborto, muito mais pessoas estão morrendo. Sabe por quê? Porque não foi dado o direito de vida. Nós não estaríamos aqui hoje, pondo o nosso intelecto à disposição das Américas, se nós tivéssemos sido abortados. Por estarmos vivos, hoje nós podemos falar a favor de nossas nações. Meus amados irmãos americanos, se não fosse só falar do assassinato em massa que estamos provocando, eu quero falar dos filhos que vêm depois do aborto, que estão sendo gerados no túmulo dos seus irmãos, que nascem com problemas psicológicos terríveis. E querem falar de desenvolvimento? Que desenvolvimento teremos com uma nação formada de filhos que foram gerados no túmulo dos seus irmãos? Sabe o que nasce? Pessoas fracas, covardes, tímidos, que nunca serão vencedores, que nunca sairão para o seu progresso pessoal e desenvolver o progresso da nossa nação. Por isso, embaixadores e representantes dos Estados-membros, nós queremos solicitar que todos vocês se posicionem contra todo pedido que for contra a família e contra a vida. Sabe por quê? Porque isso acaba com o desenvolvimento em qualquer nação. Por isso, meus irmãos americanos, eu represento uma das maiores nações dessas Américas. Você não representa. E temos visto o que tem acontecido no Brasil, o maior genocídio de brasileiros. Por isso, meus amados americanos, nós nos posicionamos a favor da vida e da família. Senhor presidente, uma questão de ordem para uma próxima Assembleia. Nós não viemos para uma reunião que é um estádio de futebol. Nós não viemos fazer parte de uma torcida. Então, numa próxima reunião, que haja um momento de maior disciplina da manifestação pessoal, porque o direito de cada um se expressar está sendo totalmente violentado. Obrigado. Gracias.
Excelentísimos jefes de la delegación de los estados ante la OEA, excelentísimo señor secretario general, no está presente, y a todos los demás acá presentes el día de hoy. Nosotros no solamente representamos a las 10 organizaciones inscritas en esta coalición, sino a más de 90 organizaciones de la sociedad civil en todos los países del continente, que con mucho sacrificio nos hemos hecho presentes el día de hoy para hacer alcanzar y hacer escuchar nuestra voz por aquellos que trabajan día a día en nuestros países con las poblaciones más necesitadas, que son los niños, las mujeres y las personas mayores, tratando de darles una atención digna que contribuya al desarrollo sostenible. Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones del desarrollo sostenible. No debemos olvidar nunca que las personas son el fin supremo del Estado y no son un medio, y por lo tanto son los más importantes en la nación. Es por eso que en el marco de esta Asamblea General que celebramos los 70 años de la creación de la OEA, exhortamos a retomar el tema de salud como derecho humano fundamental, pero eso sí, siempre centrado en la dignidad de la persona humana. Dignidad que no lo otorgan los políticos, ni el Estado, ni la Iglesia, y por lo tanto que no lo puede retirar, sino dignidad que es inherente a todo ser humano, que antecede inclusive la creación del Estado y las instituciones. Por lo tanto, durante los primeros 1000 días de vida de todo ser humano, que se le reconoce como tal cuando se le concibe, tal como está en la Convención Americana de los Derechos Humanos que nos convoca hoy, hasta los 2 años que marcan el curso del resto de su vida, es importante prestar atención para superar los desafíos como la malnutrición y la falta del acceso al recurso hídrico, especialmente el agua potable, porque esto puede impedir el desarrollo adecuado del cerebro, del sistema inmunológico de un niño, limitando su capacidad para aprender y haciéndolo más susceptible a las enfermedades. El periodo de la primera infancia es fundamental para su desarrollo integral. Por lo tanto, nosotros queremos, anhelamos, deseamos un compromiso genuino de nuestros estados para mejorar la salud de todos, incluyendo los adultos mayores. El derecho a recibir los tratamientos médicos adecuados en la última etapa de su vida no solamente debe ser un discurso o un artículo legislativo en nuestras naciones, sino una realidad de todos. Por lo tanto, pedimos que el acceso a servicios de salud de calidad esté dirigido también para apoyar a aquellas familias que en su rol natural los acompañan en los últimos años de su vida. Los cuidados paliativos deben formar parte de estos servicios, atendiendo a la integridad y dignidad de todos, incluyendo los adultos mayores. No queremos documentos incongruentes como la Convención sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, que tristemente camuflan la inserción de la eutanasia, convirtiendo el cuidado de los humanos en su última etapa en una carga que ya nuestros estados no están dispuestos a asumir, como si la dignidad inherente tuviera una fecha de vencimiento y perdiera vigencia en la etapa de la vejez. También queremos que se aceleren los esfuerzos para mejorar la salud materna y la reducción de la mortalidad de las madres, para continuar trabajando y asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en la salud, específicamente durante el embarazo, el parto y el posparto, que son etapas naturales de toda verdadera mujer. Por otro lado, debemos reflexionar sobre el hecho de que el aborto legal no ha solucionado la mortalidad materna. Por el contrario, en algunos casos lo ha incrementado. De hecho, el aborto, sea legal o ilegal, es contrario a la salud humana, porque termina con la vida humana y por lo tanto no puede ser enfocado dentro de la salud. No debería existir vinculación alguna entre la profesión médica y el aborto. La primera busca la preservación de la vida y el aborto, más allá de que si es legal o ilegal, es un acto de extrema violencia que termina con los más débiles entre nosotros.
Las resoluciones que se aprobarán en la próxima Asamblea General deben trabajar el tema de salud de manera integral, considerando la dignidad intrínseca de la persona humana y reenfocando las prioridades de salud en nuestra región. Las resoluciones y acciones de la OEA deberían tomar en cuenta no solo la llamada salud sexual y reproductiva, sino la integralidad de la persona humana. Para alcanzar el verdadero desarrollo sostenible se requiere que los gobiernos protejan los derechos básicos de cada miembro de familia humana. Dentro de estos, el derecho a la salud y se aseguren su acceso universal, que está muy lejos de ser satisfecho en la región. Hacemos un llamado a los estados para que en este año en el que se celebra el 70 aniversario, replanteen sus metas y vuelvan a trabajar por las necesidades básicas y prioritarias de nuestros países que necesitan para el acceso equitativo a servicios de salud de calidad. Recordando que el primer grado que nos hace común presentes a todos, incluyendo a nuestros opositores, detrás mío, visibles, es que todos tenemos derechos que son humanos, no por nuestra atracción o creencia religiosa o identidad, no, sino por el sencillo hecho de ser humano. Y nuestra dignidad es inherente, inviolable, inalienable y universal. Estos conceptos provienen de ese reconocimiento, no otorgación ni dación del hombre, ni del Estado, ni de la Iglesia, sino el simple reconocimiento de quienes somos y que nuestro valor es absoluto por siempre. Muchas gracias. Gracias, señor Rosas. Por favor. Buenas tardes. De los diferentes estados de la OEA aquí en Washington. En el marco de la resolución AG-RES 2904-47O/17 y en relación con la reestructuración de la metodología de trabajo del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, vemos con preocupación la firma de la Declaración de Bahamas de febrero del 2017, en la que los ministros de Educación de los Estados miembros de la OEA adoptaron la Agenda Educativa Interamericana. A este esfuerzo, que suena positivo, le acompaña el desacierto de haber despreciado e ignorado la presencia y aportación de las organizaciones de la sociedad civil, no solo en el diseño de la agenda educativa, sino en cada una de las sesiones de la Reunión Interamericana de Ministros de Educación y la Comisión Interamericana de Educación. Es imprescindible la necesidad de una revisión ciudadana y participativa de la calidad educativa regional, así como de profundidad y cohesión generada de espacios culturales que los Estados miembros deben priorizar en sus políticas públicas. Estas medidas permitirán generar una cultura de respeto e igualdad frente a las libertades civiles como el derecho de expresión, de asociación, de libertad religiosa, de pensamiento, incluso de objeción de conciencia, así como una mayor calidad educativa verdaderamente científica y ajena a ideologías subjetivas, como un derecho humano de niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, si la ciencia dice que la vida comienza con la concepción, eso enseñemos y proporcionemos seguridad a esas personas no nacidas. Hoy estamos en un momento histórico en el que debemos elegir entre la vida y la muerte, entre hacer el bien y el mal. Elijamos pues la vida para que vivamos seguros nosotros y las siguientes generaciones. No podemos hablar de seguridad matando gente. Sigue siendo una lamentable realidad que nuestros niveles educativos son deficitarios en comparación con países de nuestra propia región, y peor aún con países europeos y asiáticos. Y más grave aún que en vez de invertir recursos en el mejoramiento académico y capacitación docente, se invierta en incluir de manera obligatoria y en contra de la opinión de padres de familia temas ideológicos, dogmáticos y subjetivos en el currículo escolar. El sistema educativo no debe ser direccionado para fortalecer una postura ideológica ni dogmática como la ideología de género, porque atenta contra el Estado laico que debe garantizar la neutralidad en temas de conciencia.
No privilegiar una posición ideológica o religiosa, pero no atentar contra ninguna, pues está invadiendo el derecho humano a la libre determinación del individuo. Sin duda, los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho que buscamos implementar en nuestro hemisferio se verán fortalecidos en la medida que los esfuerzos realizados en favor de la educación y la cultura se supediten únicamente a la libre autodeterminación del individuo. Y es por ello la necesidad de dejar bien claro que los modelos educativos deben contemplar en sus planes y programas de estudio la convicción científica de identidad que una persona tiene desde su nacimiento como varón o mujer, ya que la ciencia señala que aunque una persona se opere según sus preferencias, sus cromosomas lo seguirán identificando por lo que en realidad es. Por lo que el trastocar ese principio científico, y más aún en las niñas y en los niños que aún no tienen capacidad de entender y comprender su entorno, es un claro atentado a su identidad, que es el derecho humano más valioso que cada persona pueda tener. Señalamos la importancia capital de la participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos. Es un derecho vigilar, acompañar, supervisar e incluso cuestionar lo que se les enseña a sus hijos, y su papel debe ser la prioridad, pues hoy somos testigos de que la falta de esa supervisión provoca tragedias y violencia en la sociedad. Los padres no pueden ser segregados o alejados de la educación de sus hijos. Deben ser parte integral de los esfuerzos del Estado por formar sociedad más sólidas y moralmente fuertes, porque un país será tan fuerte y seguro como lo sean las familias que lo componen. Educación es... Educación es todo el proceso que el ser humano experimenta desde su nacimiento, que le allega de conocimientos y aprende el camino por el que debe andar, lo que ha de hacer y cómo conducirse en la vida para que le vaya bien y se convierta en una persona de bien para la sociedad. Pues cuando un niño es instruido correctamente en el camino de la vida, aun cuando sea viejo no se apartará de él. Finalmente, queremos dejar de manifiesta nuestra preocupación por la presión de una determinada ideología que pretende imponerse sobre otras, desvalorizándolas o sobreponiéndose de manera que termina por convertirse en una dictadura ideológica que impide la libre expresión de otros valores. Si la discrepancia o diversidad de opinión va a ser descalificada como un ataque a los derechos humanos porque se supone una discriminación, será casi imposible dialogar sobre nuestras diferencias. Estas son válidas, que haya diversidad y que no se pretenda que obligatoriamente todos vivamos bajo una comprensión sesgada de la vida. La llamada ideología de género, sometidos a la amenaza de ser tildados de discriminadores cuando en realidad somos los discriminados. Lo anterior no representa coartar la libertad de autodeterminación de cada individuo en materia de preferencias, pero entendiéndolo como lo que en realidad son preferencias. La ciencia, la cultura y la educación no son, la ciencia, la cultura y la educación son de los más preciados bienes del ser humano. No dejemos que sean secuestrados por unos cuantos y mucho menos cuando de por medio están nuestros hijos, presente y futuro de la humanidad. Pensemos bien que lo que decidamos hoy definirá el futuro de nuestros hijos y de las siguientes generaciones. Si formamos niños confundidos, tendremos una sociedad caótica. Recordemos que cuando la gente conoce la verdad la hace libre. Muchas gracias. Ahí estamos. Autoridades de la Organización de Estados Americanos, embajadores de los países partes y las asociaciones civiles que hoy estamos compartiendo este gran día. Iba a empezar agradeciendo, y digo, no se puede agradecer lo que es un derecho, el derecho a ser escuchados. Y no solamente es un derecho, sino creo que le hace bien a las autoridades escuchar a la ciudadanía. Y este es el lugar quizás más propicio, porque no solamente es para ser escuchado, sino para escucharnos unos a otros también. Porque si no podemos escucharnos en este lugar, va a ser muy difícil que nos podamos escuchar afuera. Y como nuestro tema es la seguridad multidimensional, la seguridad se pierde
cuando perdemos la capacidad de escucharnos. No estamos acá porque pensemos iguales. Estamos acá porque somos todos ciudadanos de un gran continente. Pensamos distinto, pero hemos venido cada uno a exponer dónde está y a sabernos escuchar y a saber qué es lo que hace. Nuestra presencia es un hecho histórico en este lugar, dado que es la primera vez que como Iglesia Cristiana Evangélica estamos presentes a través de una coalición. La nuestra, justamente el Congreso Evangélico Iberoamericano, que no solamente tiene que ver con las 17 ONGs que yo estoy siendo vocero, sino con 300 millones de personas que forman parte de esta gran comunidad desde el norte hasta el sur de nuestro continente. Sin dejar de mencionar los 125 millones de personas en Latinoamérica y en un franco crecimiento, como lo dicen todas las estadísticas, aún en los países que se jactan de laicos, ahí los cristianos evangélicos seguimos creciendo. En Argentina somos 5 millones de personas. Y yo estoy representando solo de Argentina 16.000 ONG. Pero la religión no es nuestro tema, la religión no es nuestra preocupación. Nuestro maestro, nuestro mentor, Jesucristo, dijo: yo he venido para que tengan vida. La vida es nuestro tema. Nos preocupa la vida de las personas, la vida de la sociedad, cómo tener una mejor vida. Jesús dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y nosotros somos continuadores de ese ministerio de Jesús. Nuestra preocupación es la sociedad, la gente y la familia. Quiero recordarles a todos que los valores cristianos han sido históricamente fundamentales y fundacionales en el nacimiento del sistema democrático occidental y de la cultura occidental. Y esos valores, a pesar del esfuerzo de muchos, no pueden quedar, y estamos acá para defenderlo, fuera del debate político. Hemos sido discriminados, silenciados. Se nos ha tratado de impedir opinar simplemente porque somos hombres o mujeres de fe. No hemos podido hablar libremente acerca de nuestra cosmovisión sobre temas que son intrínsecos a la naturaleza humana, al ser humano, a la vida y a la familia. Estamos acá para pedir y para exigir que se nos respete también, que se nos sepa escuchar, en un espacio de respeto, de tolerancia, como lo debería ser una verdadera democracia. Tal vez hemos llegado tarde a este lugar, pero nuestra voz no puede quedar fuera. Somos parte de esta sociedad, somos ciudadanos, pagamos nuestros impuestos, no estamos mudos, tenemos mucho para dar y queremos hacerlo de esa manera. No discriminamos a las personas. Reconocemos sus derechos de cada uno y sus libertades. Eso nos enseñó nuestro Maestro una vez más. Primero, amarás al Señor tu Dios. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No discriminamos personas y reconocemos sus derechos, sus libertades de todos los adultos para escoger sus conductas, sus hábitos. Probablemente no compartamos que sea lo mejor o lo más adecuado, pero eso no quita el derecho y la libertad que cada uno tiene de escoger su propia vida. Pero sí permítanme en esta oportunidad manifestarle nuestra fuerte preocupación por el avance de los organismos internacionales y de los estados nacionales sobre el derecho inalienable de los padres de educar a nuestros hijos. Bien dice esa frase: con mis hijos no te metas. Es un derecho de los padres. Como también nos preocupa mucho el avance de los estados nacionales como adoctrinador y propulsor de la ideología de género. La ideología es eso, nada más, una ideología que algunos aceptan como ciertas y muchos no. Otros tenemos otras ideologías. Y en esta sociedad hay muchas ideologías. Y nos preocupa que los estados nacionales, y hablo por Argentina, esté el Estado siendo propulsor de la ideología de género, que creo que toda persona tiene derecho a escogerla, pero no tienen derecho a imponerla. Permítanme dar un ejemplo. En la Argentina
en la Argentina, en mi estado, llevamos casi 60 días sin clase, es decir, los chicos de la escuela pública no han empezado la educación. Las pruebas PISA han dado un 70% de que los chicos no saben resolver problemas básicos de matemática. El 40% no sabe comprensión de texto y otro más de 40% tiene serios problemas en ciencias sociales. Sin embargo, la semana pasada se reunió el Consejo Federal de Educación, el ministro de la Nación, los ministros de la provincia, y la gran solución para la educación argentina es acelerar la ideología de género en los colegios. No estamos de acuerdo, queremos levantar nuestra queja y nuestra protesta. Finalmente, la seguridad multidimensional se finca en el derecho a la libertad desde la concepción hasta la muerte natural de las personas. Este es el numen primario de todo ser humano, que cubre todo espectro de conductas interpersonales y, sin duda, la aspiración mínima de toda persona. Garantizar el derecho a la vida es responsabilidad del Estado y de los organismos internacionales que deben respaldar que todo individuo tenga acceso a ese derecho fundamental. El Estado de Derecho fracasa cuando no se ejerce la justicia de manera suficiente e integral, suficiente y expedita, sino que se tolera, se promueva y se legisla el atentado contra la vida del ser humano no nacido. Una palabra final de apoyo a nuestros hermanos en Venezuela y en Nicaragua que están sufriendo el atropello de gobiernos pseudodemocráticos y son totalitarios.